En el corazón de la bulliciosa ciudad de Nueva Orleans, entre callejones de jazz, bares iluminados con luces de neón y callejuelas empedradas, vivían los hermanos Dupont, Julien y Marc. Criados en el barrio francés, ambos eran la viva representación de la dualidad humana. Julien, el mayor, era carismático y encantador, mientras que Marc, más reservado, se destacaba por su inteligencia y sensibilidad artística. A pesar de sus diferencias, los dos compartían una conexión inquebrantable, marcada por la pérdida temprana de sus padres en un accidente automovilístico. Los hermanos, inseparables desde su infancia, manejaban juntos un pequeño pero próspero restaurante de cocina criolla, Maison Dupont, que se había convertido en un punto de referencia local. El restaurante no solo alimentaba a los turistas, sino que también era un refugio para los lugareños, un espacio donde la música en vivo y las recetas familiares se entrelazaban con las historias de la comunidad. Todo comenzó a cambiar con la llegada de Claudine Rousseau, una fotógrafa emergente que buscaba capturar la esencia cultural de Nueva Orleans. Con su cámara al hombro y una melena rojiza que parecía arder bajo el sol del atardecer, Claudine irrumpió en la vida de los Dupont como un huracán. Desde el momento en que cruzó la puerta de Maison Dupont, Julien no perdió el tiempo en invitarla a una copa de vino de la casa. Marc, por su parte, observaba desde la barra, sintiendo una punzada desconocida en el pecho. Claudine se convirtió en una clienta habitual, atraída no solo por la comida, sino también por la atmósfera acogedora y especialmente por la compañía de los hermanos. Lo que comenzó como un interés amistoso, pronto se convirtió en una dinámica cargada de tensión. Julien, con su encanto natural, logró capturar la atención de Claudine, pero ella parecía igualmente fascinada por la sensibilidad y el ingenio de Marc. La rivalidad comenzó a gestarse en silencio, oculta tras sonrisas y bromas fraternas, mientras ambos competían por ganarse su afecto. Una noche, después del cierre del restaurante, Claudine les propuso tomar unas fotos en un parque cercano, bajo la luz de la luna. Los tres rieron y compartieron confidencias, pero cuando Julien se ofreció a acompañarla de regreso a su casa, Marc se quedó atrás, observando cómo su hermano mayor se alejaba con la mujer que ahora ocupaba sus pensamientos. La tensión escaló cuando Julien y Claudine comenzaron a salir formalmente. Para Marc, esto fue un golpe bajo. Aunque trató de ocultar sus sentimientos, su resentimiento hacia Julien se hizo evidente en pequeñas disputas y comentarios sarcásticos. Julien, acostumbrado a ser el favorito, no entendía el comportamiento de su hermano y lo tomaba como simples celos fraternos. Mientras tanto, Claudine, quizás sin darse cuenta, alimentaba la situación. Aunque se mostraba comprometida con Julien, sus conversaciones con Marc eran profundamente íntimas, como si buscara algo que su novio no podía darle. El conflicto latente entre los hermanos se intensificó cuando Claudine comenzó a pasar más tiempo con Marc, argumentando que necesitaba su perspectiva artística para un proyecto fotográfico. El restaurante, que alguna vez fue el corazón de su conexión familiar, se convirtió en un campo de batalla. Las discusiones pasaron de lo trivial a lo personal, con acusaciones que perforaban las paredes del lugar. Los empleados comenzaron a notar la tensión, pero nadie se atrevía a intervenir. Julien y Marc habían dejado de ser los hermanos inseparables que todos conocían. Ahora eran dos hombres enfrentados por un amor imposible. Un viernes por la noche, durante el evento semanal de música en vivo, Claudine llegó con un vestido rojo que parecía encender la habitación. Julien, embriagado por el orgullo y el alcohol, no dejó de presumir que ella era su pareja. Marc, al otro lado del bar, la miraba en silencio, con una mezcla de adoración y rabia contenida. Cuando la velada terminó y los últimos clientes se marcharon, los hermanos tuvieron una discusión explosiva en la cocina. Julien, enojado,
acusó a Mark de intentar sabotear su relación, mientras que Mark lo acusó de ser egoísta y superficial. Las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en amenazas veladas. Claudine, ajena a lo que sucedía tras bastidores, se despidió con un beso rápido para Julien y una mirada prolongada hacia Mark antes de desaparecer en la noche. Esa misma noche, mientras Julien dormía en el pequeño apartamento que compartía con Mark, este comenzó a escribir un mensaje a Claudine, confesando sus sentimientos. Sin embargo, antes de enviarlo, su dedo se detuvo sobre el botón de envío. ¿Era este el punto sin retorno? Estaba dispuesto a sacrificar todo por ella. Lo que los hermanos no sabían era que esa noche marcaría el inicio de una tragedia que los cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, el ambiente en el pequeño apartamento que compartían Julien y Mark era insoportable. El aire estaba cargado de un silencio tenso, interrumpido solo por el ruido del tráfico que llegaba desde la ventana abierta. Julien, con resaca, buscaba café en la cocina, mientras Mark lo observaba desde la mesa, su expresión rígida, casi estoica. Había borrado el mensaje que había escrito a Claudine, pero las palabras permanecían grabadas en su mente. Julien rompió el silencio primero. «¿Qué te pasa, Mark? ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por mí?», dijo, mientras removía el azúcar en su café con movimientos bruscos. Mark, que había estado tratando de mantener la calma, dejó caer la cuchara que sostenía. «¿Alegrarme?», respondió, su tono lleno de sarcasmo. «Claro, Julien, me alegro de que, como siempre, te salgas con la tuya, sin importar lo que cueste para los demás». Julien frunció el ceño, tratando de entender el comentario, pero su paciencia era limitada. «No tengo idea de qué estás hablando. Si tienes un problema, dilo de una vez, pero no me culpes por tus inseguridades». Mark sintió que algo dentro de él se rompía. Había soportado años viviendo bajo la sombra de su hermano mayor, pero esta vez no era una simple pelea por trivialidades. Esta vez se trataba de Claudine, y eso lo hacía insoportable. «Siempre has tenido que ser el centro de atención, Julien», dijo, su voz ahora llena de emoción contenida. «Pero esta vez te has metido con algo que no puedes controlar». Julien dejó la taza de café sobre el fregadero, girándose para enfrentar a su hermano. «¿Algo que no puedo controlar? ¿Estás hablando de Claudine?», preguntó, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Qué demonios estás insinuando, Mark?». Mark no respondió. En lugar de eso, se levantó de la mesa y salió del apartamento, dejando a Julien con más preguntas que respuestas. La relación entre los dos hermanos se estaba desmoronando rápidamente, y aunque Julien intentaba mantener las apariencias, no podía ignorar la creciente hostilidad. Mientras tanto, Claudine continuaba viendo a ambos hermanos por separado, tal vez sin comprender completamente las consecuencias de sus acciones. Para ella, Julien era un hombre apasionado y seguro, alguien que podía ofrecerle estabilidad. Pero Mark tenía una profundidad emocional que la atraía de una manera que no podía explicar. Este dilema la mantenía en un estado de confusión, sin darse cuenta de que sus decisiones estaban alimentando un fuego que pronto se volvería incontrolable. Una tarde, mientras Mark estaba solo en el restaurante preparando el menú del día, Claudine apareció inesperadamente. Llevaba un cuaderno de bocetos y su cámara, y dijo que quería captar el proceso creativo detrás de los platos. Mark, aunque sorprendido, aceptó de mala gana. Mientras trabajaban juntos en la cocina, la conversación fluía con facilidad, y Claudine comenzó a hacer preguntas más personales. «Mark, siempre he sentido que hay algo que no dices, algo que guardas dentro», dijo ella mientras lo observaba desde el otro lado del mostrador. Mark dejó caer el cuchillo que estaba usando para picar verduras y la miró fijamente. En ese momento, algo en su interior se desbordó. «¿Por qué sigues viniendo aquí, Claudine?», preguntó, su voz llena de frustración.
Sabes lo que siento por ti, ¿verdad? No puedo seguir pretendiendo que esto no está sucediendo. Claudine quedó atónita. Aunque había sentido la intensidad de los sentimientos de Mark, no esperaba que él lo confesara tan directamente. Antes de que pudiera responder, Mark dio un paso atrás, como si se arrepintiera de sus palabras. «Lo siento, no debería haber dicho eso», dijo rápidamente, volviendo su atención a la tabla de cortar. Pero Claudine no lo dejó escapar tan fácilmente. Se acercó a él, colocando una mano suave sobre su brazo. «Mark, yo…» comenzó, pero sus palabras quedaron en el aire cuando Julien entró en la cocina. La expresión de Julien pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Era evidente que había escuchado lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Sin decir una palabra, se dirigió hacia Mark, lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó, sus ojos llenos de rabia. «Es mi novia, Mark». Claudine intentó interponerse entre ellos, pero Julien no la escuchaba. Mark, aunque visiblemente afectado, no retrocedió. «Siempre ha sido lo mismo contigo, Julien. Tomas lo que quieres, sin importar a quién lastimes en el proceso. Pero Claudine no es un trofeo para ti». El enfrentamiento terminó abruptamente cuando uno de los empleados del restaurante entró en la cocina, alarmado por el ruido. Julien soltó a Mark, respirando con dificultad, y salió de la habitación sin mirar atrás. Claudine lo siguió, dejando a Mark solo con sus pensamientos. En los días siguientes, Julien y Mark casi no se hablaron. El restaurante seguía funcionando, pero la atmósfera era tensa. Claudine dejó de visitar el lugar, lo que solo aumentó el resentimiento de ambos hermanos. Cada uno estaba convencido de que el otro era el culpable de la distancia que ella había puesto entre ellos. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que Claudine estaba comenzando a sentirse asfixiada por la intensidad de la situación. Decidió tomarse un tiempo para sí misma y reflexionar, alejándose de ambos hermanos para evitar alimentar aún más la rivalidad. Pero su ausencia solo exacerbó las tensiones, ya que Julien y Mark comenzaron a culparse mutuamente por su partida. Una noche, Julien confrontó a Mark en el apartamento, exigiendo respuestas. «¿Qué le dijiste, Mark? ¿Qué hiciste para que se alejara de mí?», preguntó, su voz llena de ira. Mark, que había estado bebiendo, lo miró con una mezcla de desafío y dolor. «Tal vez se dio cuenta de quién eres realmente, Julien. Tal vez se dio cuenta de que no puedes darle lo que necesita». Las palabras de Mark golpearon a Julien como un puñetazo. Sin pensarlo, tomó la botella de whisky de la mesa y la lanzó contra la pared, donde se hizo pedazos. Ambos se quedaron en silencio, respirando con dificultad, conscientes de que habían cruzado una línea peligrosa. Lo que ninguno de los dos podía prever era que esta rivalidad pronto tomaría un giro oscuro e irreversible. La noche después del enfrentamiento en el apartamento, Mark decidió salir solo, buscando algo de aire fresco para despejar su mente. Caminó por las estrechas calles del barrio francés, sumido en una mezcla de furia y desesperación. Cada rincón de la ciudad le recordaba a Claudine. Los murales vibrantes, las melodías de jazz que escapaban de los bares, e incluso el aroma de las flores de magnolia que flotaba en el aire húmedo. Se detuvo frente a un pequeño café, donde ella solía sentarse para revisar sus fotografías, pero al no verla allí, sintió una punzada de vacío. Mientras tanto, Julien permanecía en el apartamento, tambaleándose entre la rabia y el arrepentimiento. Las palabras de Mark resonaban en su mente. Tal vez se dio cuenta de quién eres realmente. Julien, que siempre había confiado en su capacidad para encantar a cualquiera, no podía soportar la idea de que Claudine lo estuviera viendo de una manera diferente, o peor aún, que estuviera inclinándose hacia su hermano. Esa posibilidad lo carcomía. La tensión entre los hermanos alcanzó un punto crítico cuando ambos recibieron por separado
un mensaje de Claudine. Había decidido poner fin al triángulo que los estaba destruyendo a todos. En el mensaje, les pedía encontrarse con ella en una casa abandonada, al borde del río Mississippi, un lugar que había descubierto mientras exploraba la ciudad para un proyecto fotográfico. Quería hablar con ellos juntos y aclarar las cosas de una vez por todas. Julien llegó primero al lugar, un edificio olvidado con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas que dejaban entrar la luz de la luna. La humedad del río impregnaba el aire y el sonido de las aguas cercanas añadía un toque ominoso a la escena. Julien estaba nervioso, pero también determinado. Creía que Claudine lo había convocado para reafirmar su compromiso con él y para dejarle claro a Mark que no había lugar para él en su relación. Mark llegó poco después, con una expresión sombría. Al ver a Julien esperándolo, sintió que la ira subía como un torrente. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Claudine apareció, emergiendo de las sombras con su cámara colgada al cuello. Llevaba un abrigo largo y su característico cuaderno de bocetos en la mano. «Gracias por venir, ambos», dijo con una voz calmada, pero cargada de gravedad. Se detuvo entre ellos, consciente de la tensión palpable. Los hermanos intercambiaron miradas hostiles antes de volver su atención a Claudine. «Estoy aquí porque no puedo seguir con esto. No puedo ser la razón por la que ustedes se destruyan mutuamente. Lo que comenzó como algo hermoso se ha convertido en algo tóxico. Y yo...» vaciló, bajando la mirada hacia su cuaderno. «Yo tampoco estoy exenta de culpa». Julien dio un paso adelante, tratando de tomar la iniciativa. «Claudine, no necesitas hacer esto. Todo se arreglará si él simplemente acepta que tú y yo estamos juntos», dijo, señalando a Mark con desprecio. Mark, que hasta ese momento había permanecido en silencio, estalló. «No todo gira en torno a ti, Julien», gritó, acercándose agresivamente. «No puedes simplemente tomar lo que quieres y esperar que todos se queden mirando. Claudine no es tuya. Nunca lo fue». Claudine levantó las manos, tratando de calmar la situación. «¡Basta!», exclamó. «Esto no es una competencia. No soy un premio que puedan ganar. Estoy aquí para poner fin a esto, porque ninguno de ustedes parece capaz de hacerlo». Los hermanos quedaron en silencio, pero sus miradas seguían cargadas de animosidad. Claudine continuó. «He decidido que necesito tiempo lejos de ambos. No puedo seguir siendo parte de esto. Me voy de Nueva Orleans por un tiempo», dijo, sus palabras cayendo como una bomba. Julien y Mark reaccionaron de manera diferente. Julien parecía incrédulo, casi burlón. «¿Te vas? ¿Así de fácil?», preguntó con una risa amarga. «¿Después de todo lo que hemos pasado?». Mark, por otro lado, parecía devastado. Había mantenido la esperanza de que Claudine pudiera elegirlo, pero su anuncio lo dejó sin palabras. Claudine suspiró profundamente, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. «Esto no es fácil para mí, pero es necesario. Lo que ustedes dos necesitan no soy yo. Necesitan reconciliarse entre ustedes, porque si no lo hacen, esto terminará de la peor manera». La tensión en el ambiente era insoportable. Julien, incapaz de contenerse, dio un paso hacia Claudine. «¿Así que simplemente te vas?», preguntó, su voz subiendo de tono. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Mark lo interrumpió, dando un paso entre él y Claudine. «Déjala en paz, Julien. Si realmente la quisieras, la dejarías ir». El enfrentamiento entre los hermanos alcanzó su punto de ebullición. Julien, impulsado por la ira, golpeó a Mark en el rostro, y este respondió con la misma intensidad. Claudine gritó, tratando de detener la pelea, pero los hermanos estaban cegados por la furia. Los golpes resonaron en la casa abandonada, sus ecos mezclándose con el sonido distante del río. De repente, el caos se detuvo.
Julien y Mark se quedaron congelados al escuchar un ruido metálico que provenía del piso superior del edificio. Claudine, con el rostro pálido, miró hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Los tres quedaron en silencio, escuchando atentamente. Otro ruido, esta vez más fuerte, rompió la quietud. Julien, tratando de recuperar el control de la situación, se adelantó. «Debe ser un vagabundo, voy a echar un vistazo», dijo, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. Subió lentamente las escaleras, dejando a Mark y Claudine abajo. El crujir de los escalones resonaba en el edificio vacío, amplificando la sensación de inquietud. Mientras Julien desaparecía en la oscuridad del segundo piso, Claudine tomó a Mark del brazo. «Esto no me gusta. Deberíamos irnos», dijo, sus ojos llenos de preocupación. Mark asintió, pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó desde arriba. Era Julien. Mark corrió hacia las escaleras, seguido de cerca por Claudine. Cuando llegaron al segundo piso, encontraron a Julien de pie, inmóvil, frente a una puerta entreabierta. Su rostro estaba blanco como el papel. «¿Qué pasa?», preguntó Mark, tratando de ver lo que había dentro. Julien no respondió, solo señaló con un dedo tembloroso. Mark empujó la puerta y lo que vio lo dejó paralizado. El cuerpo de una mujer estaba tendido en el suelo, claramente muerta. La habitación olía a humedad y descomposición, y la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la escena macabra. Claudine, al ver el cadáver, retrocedió con una mano en la boca, intentando contener un grito. ¿Quién es ella?», preguntó, su voz temblorosa. Julien y Mark intercambiaron miradas. Ninguno de ellos tenía una respuesta, pero ambos sabían que estaban en un problema mucho mayor de lo que jamás imaginaron. El cadáver en el suelo era de una joven desconocida, y su apariencia sugería que llevaba días, si no semanas, en ese lugar. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, y aunque la luz de la luna iluminaba apenas la escena, los detalles eran escalofriantes. Llevaba un vestido azul desgastado, y una gruesa cuerda atada alrededor de su cuello revelaba la causa evidente de su muerte. Claudine, aterrorizada, se aferró a la pared mientras Julien y Mark permanecían inmóviles, incapaces de procesar lo que tenían frente a ellos. Julien, intentando recuperar la compostura, fue el primero en hablar. «No podemos estar aquí. Si alguien nos encuentra», dijo, su voz tensa y apresurada. Mark, todavía mirando el cadáver, negó con la cabeza. «No podemos simplemente irnos. Tenemos que llamar a la policía. Esto no está bien, Julien». Claudine, desde el umbral de la puerta, trataba de contener su respiración entrecortada. «¿Y qué les vamos a decir?», preguntó Julien, girándose hacia Mark con el rostro lleno de ira. «¿Que estábamos peleando en una casa abandonada y encontramos un cuerpo? ¿Crees que nos van a creer? Esto nos va a arruinar». Mark lo miró fijamente. «¿Qué sugieres entonces? ¿Que finjamos que no lo vimos?». Julien se acercó, sus ojos oscuros reflejando la desesperación. «Estoy diciendo que pensemos antes de actuar. Mira dónde estamos, Mark. Este lugar está lleno de gente sin hogar, adictos. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros, pero si llamamos a la policía ahora, nos van a señalar a nosotros». Claudine, que había estado escuchando en silencio, levantó la voz. «No podemos dejarla aquí. Es una persona. Tiene familia, amigos. Alguien la está buscando». El silencio volvió a caer sobre ellos, interrumpido solo por el sonido lejano del río Mississippi. Finalmente, Mark sacó su teléfono y comenzó a marcar el número de emergencias. Julien intentó detenerlo, pero Claudine lo empujó. «¡Déjalo! ¡Esto es lo correcto!». Julien se apartó, maldiciendo entre dientes, mientras Mark reportaba el hallazgo con voz temblorosa. Después de colgar,
explicó que la policía llegaría en pocos minutos. Los tres bajaron al primer piso y esperaron en un rincón de la casa, sin atreverse a mirarse directamente. El tiempo parecía estirarse interminablemente, hasta que finalmente se escucharon las sirenas. Unos minutos después, varios agentes irrumpieron en la casa. Los hermanos y Claudine fueron interrogados por separado. Aunque Julien intentó mantener la calma, su actitud defensiva levantó sospechas inmediatas. Claudine, todavía en estado de shock, apenas pudo responder a las preguntas, mientras que Mark fue el más directo, explicando cómo habían encontrado el cuerpo y mencionando que habían sido citados allí por Claudine. El detective Louis Godet, un hombre de mediana edad con un rostro marcado por los años y una mirada analítica, fue asignado al caso. Desde el primer momento, Godet se dio cuenta de que había algo extraño en la dinámica entre los tres testigos. Tomó nota de las inconsistencias en sus historias y decidió investigar más a fondo. Después de asegurarse de que la escena estaba protegida, los agentes forenses comenzaron a trabajar. Fotografías, muestras de tierra y fibras fueron recolectadas meticulosamente y el cuerpo fue transportado para su autopsia. Godet observaba cada movimiento, su mente trabajando rápidamente para juntar las piezas. Mientras tanto, Julien, Mark y Claudine fueron llevados a la estación para dar declaraciones formales. En el camino, Julien susurró a Mark: «Escucha, no digas nada que pueda meternos en problemas. Estamos en esto juntos, ¿de acuerdo?» Mark lo miró con una mezcla de furia y desdén. «¿Juntos? Tú solo estás preocupado por salvarte». En la sala de interrogatorios, Godet se sentó frente a Claudine. Su tono era amable, pero sus preguntas estaban diseñadas para buscar inconsistencias. «Señorita Rousseau, según lo que nos dijo, fue usted quien citó a los hermanos Dupont en la casa. ¿Es correcto?» Claudine asintió lentamente. «Sí, quería hablar con ellos. Pensé que si estábamos en un lugar neutral, sería más fácil resolver nuestras diferencias». Godet entrecerró los ojos. «¿Por qué eligió ese lugar en particular? Parece un sitio peligroso para una reunión». Claudine tragó saliva. «Había estado allí antes, para tomar fotos. Pensé que sería privado». El detective tomó nota de su respuesta y luego pasó al siguiente interrogatorio. Julien fue menos cooperativo, respondiendo con evasivas y mostrando una actitud desafiante. Mark, por otro lado, fue honesto, aunque eso no lo ayudó del todo. Godet sabía que había algo más en esta historia. Los tres testigos tenían motivos para estar en desacuerdo entre sí, y su relación compleja añadía una capa de misterio al caso. Ordenó investigar a fondo los antecedentes de los hermanos y de Claudine, buscando cualquier conexión que pudiera relacionarlos con la víctima. Cuando los resultados de la autopsia llegaron 2 días después, las cosas se complicaron aún más. La joven, identificada como Sophia Marchand, había sido reportada como desaparecida 3 semanas atrás. Era estudiante de arte en una universidad local y había sido vista por última vez en un bar cercano al barrio francés. El análisis forense reveló marcas de lucha en su cuerpo, sugiriendo que había intentado defenderse. Las fibras encontradas en la cuerda que rodeaba su cuello coincidían con las de una alfombra vieja, similar a las que se encontraban en la casa abandonada. Sin embargo, lo más inquietante fue un descubrimiento inesperado. Las huellas dactilares de Julien fueron encontradas en la puerta de la habitación donde estaba el cuerpo. Cuando Godet confrontó a Julien con esta evidencia, el hermano mayor intentó justificarlo. «Toqué la puerta cuando llegué. No sabía lo que había dentro». Godet lo miró fijamente, su expresión inescrutable. «¿Y cómo explica que sus huellas también estén en la cuerda que encontramos cerca del cadáver?» Julien palideció. Esta nueva evidencia lo colocaba directamente en el centro de la investigación, y aunque insistía en su inocencia, Godet no estaba convencido.
Mientras tanto, Mark comenzó a preguntarse si su hermano podría estar ocultando algo más. Claudine, por su parte, fue liberada bajo la condición de que permaneciera disponible para futuras preguntas. Se fue a su apartamento, pero el peso de lo sucedido la mantenía despierta por las noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cadáver de Sophie y las expresiones de los hermanos cuando discutían en la casa abandonada. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué. Mientras Godet profundizaba en el pasado de Julien, descubrió un patrón preocupante. Aunque no tenía antecedentes penales, varios exempleados del restaurante habían presentado quejas en su contra por comportamiento agresivo, aunque ninguna había llegado a los tribunales. Además, una exnovia había descrito a Julien como controlador y posesivo en una declaración policial de años atrás, aunque el caso no prosperó por falta de pruebas. La presión sobre Julien aumentaba, y Godet sabía que tenía que actuar con cautela. Sin embargo, mientras más investigaba, más comenzaba a preguntarse si Mark también podría estar implicado. ¿Podría el resentimiento hacia su hermano haberlo llevado a algo tan extremo? La rivalidad entre los dos era evidente, y Godet sospechaba que no le habían contado todo. La investigación estaba a punto de revelar un giro inesperado, uno que pondría en duda todo lo que los hermanos y Claudine habían dicho. El caso avanzaba rápidamente, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo. Julien seguía siendo el principal sospechoso, debido a las huellas encontradas en la cuerda y la puerta, pero el detective Godet no podía ignorar las tensiones entre los hermanos y las incongruencias en sus declaraciones. Decidió presionar más a Mark, convencido de que el hermano menor ocultaba algo crucial. En una segunda entrevista, Godet cambió su estrategia, adoptando un tono más directo. «Mark, quiero que pienses detenidamente antes de responder. ¿Sabías algo sobre Sophie Marchand antes de encontrar su cuerpo?», preguntó, observándolo con atención. Mark parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. «No, nunca la había visto antes», respondió, pero su voz temblorosa traicionaba sus palabras. Godet no retrocedió. «¿Estás seguro? Porque parece que ella estudiaba en la misma universidad donde Claudine trabajó en uno de sus proyectos fotográficos. Hay una posibilidad de que sus caminos se hayan cruzado». Mark frunció el ceño, pero negó con la cabeza. «Eso no significa nada. Claudine conoce a mucha gente. Godet lo dejó ahí, pero la semilla de la duda estaba plantada». Mientras tanto, Julien, enfrentado a las pruebas forenses, comenzó a quebrarse. Aunque insistía en que no tenía nada que ver con la muerte de Sophie, su comportamiento errático y su historial de comportamientos agresivos no lo ayudaban. Finalmente, en un intento desesperado por redirigir la investigación, Julien acusó a Mark. «Él siempre me ha odiado», gritó durante un interrogatorio. «Si alguien fue capaz de hacer algo tan horrible, es él». Godet tomó nota, pero no se dejó convencer fácilmente. Necesitaba algo más sólido que las acusaciones mutuas entre hermanos. Fue entonces cuando surgió una nueva pista. El teléfono de Sophie fue encontrado entre los escombros de la casa abandonada. Aunque estaba dañado, el equipo de tecnología forense logró recuperar algunos datos. Entre los mensajes encontraron algo sorprendente: un intercambio de texto entre Sophie y Claudine semanas antes de su desaparición. En ellos, Sophie le pedía a Claudine una reunión para discutir algo importante relacionado con una foto que ésta había tomado en el restaurante Maison Dupont. El tono de los mensajes sugería urgencia, pero no especificaban de qué se trataba. Godet llamó a Claudine para una nueva entrevista. Cuando le mostraron los mensajes, su rostro perdió todo color. «No lo recuerdo. Sophie me había contactado porque estaba trabajando en un proyecto, pero nunca llegamos a encontrarnos. Pensé que había perdido interés». El detective no estaba convencido. «¿Qué proyecto era ese, Claudine? ¿Podría tener algo que ver con Julien o Mark?».
Claudine vaciló antes de responder. Era sobre la dinámica en lugares de trabajo familiares. Estaba tomando fotos en Maison Dupont para explorar las tensiones en las relaciones familiares, pero nunca pensé que... Se interrumpió, su voz temblorosa. Godet sabía que Claudine estaba omitiendo algo. Su insistencia finalmente dio frutos cuando Claudine confesó que Sophie le había mostrado una foto que tomó en el restaurante. En la imagen, Julien aparecía discutiendo violentamente con una mujer que Claudine no reconoció en su momento. Ahora, al recordar los detalles, comprendió que esa mujer era Sofía. Esta revelación llevó a Godet a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al restaurante. En una de las noches en que Sophie desapareció, se capturó a Julien entrando en un callejón detrás del restaurante, seguido poco después por Sophie. Aunque las imágenes no mostraban nada incriminatorio, establecieron que Julien y Sophie se habían visto la noche en que ella desapareció. Confrontado con esta nueva evidencia, Julien rompió su silencio. En un giro inesperado, confesó que sí conocía a Sophie, pero afirmó que su encuentro no tenía nada que ver con su muerte. «Ella vino al restaurante esa noche y me confrontó», admitió. «Dijo que había tomado una foto que podría arruinarme. Quería que le pagara para no publicarla». «¿Qué foto?», preguntó Godet, su tono firme. Julien cerró los ojos, como si el peso de su culpa fuera insoportable. Era una imagen mía, en una situación comprometedora con una empleada. Si se hacía pública, destruiría mi reputación y el negocio. Le dije que se fuera, que no tenía tiempo para sus juegos. Eso fue todo. No la volví a ver. Aunque la confesión complicaba más las cosas para Julien, Godet todavía no estaba convencido de que él fuera el asesino. Decidió presionar más a Marc, especialmente después de descubrir que éste había estado revisando en secreto las pertenencias de Julien en el apartamento que compartían. En una maniobra arriesgada, Godet enfrentó a los hermanos cara a cara en la sala de interrogatorios. Los dos hombres se miraron con odio, mientras el detective exponía las inconsistencias en sus historias. «Alguien aquí está mintiendo», dijo Godet, su voz cortante, «y les garantizo que lo descubriré». Finalmente, Marc, abrumado por la presión, confesó algo que cambió el curso de la investigación. «Fui a la casa abandonada antes de esa noche», admitió, su voz llena de remordimiento. «Sophie me había contactado también. Me dijo que tenía algo importante que decir sobre Julien, pero cuando llegué, ella no estaba». La admisión de Marc complicó aún más las cosas. Ahora Godet tenía motivos para sospechar de ambos hermanos. Sin embargo, la clave final llegó cuando los análisis de ADN en la cuerda revelaron restos de piel bajo las uñas de Sophie que coincidían con Julien. Esta prueba concluyente lo implicaba directamente en una lucha física con la víctima. En un giro final, Julien confesó el asesinato. En su declaración, explicó que había seguido a Sophie hasta la casa abandonada después de su confrontación en el restaurante. Cuando ella amenazó con exponerlo públicamente, perdió el control. Julien afirmó que no tenía intención de matarla, pero la discusión escaló rápidamente, y en un acto de desesperación, la estranguló. El caso se cerró con la sentencia de Julien Dupont, quien fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marc, aunque quedó exonerado de cualquier implicación directa en el crimen, decidió abandonar Nueva Orleans, incapaz de vivir con el peso de lo sucedido. Claudine, devastada por los eventos, dejó la ciudad y desapareció de la vida pública. El restaurante Maison Dupont cerró sus puertas poco después, convirtiéndose en un símbolo de la tragedia que había destruido a una familia y marcado para siempre al barrio francés.